La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. A esto de ahora, ¿cómo lo llamará la historia? Desde que la Corte Internacional de Justicia pidió a Israel que evitase un genocidio, han muerto 6.000 personas más en Gaza. Van ya 32.000 asesinados según el Ministerio en manos de Hamás. Los matan las bombas y los mata el hambre. Les piden que se refugien en Rafah y atacan Rafah. Israel alarga la guerra hasta que por cansancio nos cansemos de mirar, porque es insoportable ver cómo niños y adultos mueren de hambre o de frío a diario. El secretario general de la ONU ha hablado del apocalipsis. Cabalgan juntos, ha dicho, los cuatro jinetes: la guerra, el hambre, la conquista y la muerte. Miles de casas han sido destruidas, como los hospitales. Han matado a gente que iba por sacos de harina. Más de 5 meses y 32.000 muertos después, la ONU pidió al fin un alto el fuego con la abstención de Estados Unidos, después de sus últimos 3 vetos. La reacción de Netanyahu fue enfadarse con su socio. La reacción de Netanyahu ha sido este nuevo bombardeo sobre Rafah. Hay 15 muertos según Al Jazeera, 4 de ellos niños. 4 niños muertos más, se estima que van 13.000 menores asesinados. Hamás sigue sin liberar a sus rehenes y las bombas caen sobre una población que ya no tiene nada. Este sábado murieron 19 personas que esperaban para conseguir arroz, harina o leche. Hace un mes fueron más de 100 en la misma situación. Si han tardado medio año en pedir una tregua urgente, ¿cuánto podrán tardar en ponerle nombre a lo que está ocurriendo? ¿Cómo llamará la historia, en fin, a esto de ahora? Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. Más que lo que ha cambiado en la ONU, la pregunta es qué va a cambiar sobre el terreno. Si después de la abstención de Estados Unidos en Naciones Unidas, Netanyahu decidió cancelar la visita diplomática de 2 asesores de su gobierno a Washington. Si después de que le pidieran ese alto el fuego, ya desde la ONU ha habido esos nuevos bombardeos sobre Rafah. La Casa Blanca ha tomado una decisión que aísla, al menos un poco más, al gobierno de Israel. Washington, Sara Canals. Buenos días. La respuesta oficial de la Casa Blanca para justificar este giro es que la resolución condiciona el alto al fuego a un intercambio de rehenes y que es uno de los puntos que Estados Unidos, Qatar y Egipto intentan lograr mediante la diplomacia. Pero por otro lado, la resolución no condena a Hamás. Esto es algo con lo que Washington no está conforme y lo ha dejado muy claro el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Our vote does not, I repeat, does not represent a shift. Insiste en que la abstención no refleja un cambio de política y que además el texto no es vinculante, pero lo cierto es que esta falta de condena a Hamás sí que suponía anteriormente una línea roja para Washington. Así que a la práctica esta abstención es sin duda un cambio significativo que ha enfadado a Israel y que se podría explicar por la preocupación ante la invasión de Rafah que planea Netanyahu, por las diferencias crecientes entre ambos gobiernos o como un mecanismo diplomático para que esta mediación a 3 bandas dé finalmente algún fruto. Esta decisión de Joe Biden sobre Israel tiene que ver evidentemente con la campaña, con las elecciones de noviembre en ese país, en Estados Unidos, y por eso es llamativo que, aunque por razones muy diversas y criticando desde luego a Biden, también Donald Trump haya dicho que Israel tiene que poner fin a esta guerra. Bueno, desde que se aprobó esa declaración en la ONU, que fue ayer más o menos al mediodía, Gillian, ¿qué noticias hemos tenido, nos han llegado desde Gaza? Pues además de ese ataque a una zona residencial en Rafah, la Media Luna Palestina ha denunciado que el ejército de Israel ha ordenado el desalojo del hospital de Khan Yunis, que es uno de los pocos que sigue más o menos operativo. Se han escuchado también bombardeos al norte de Gaza que han dejado varios niños heridos. Este es el sonido del rescate y el momento en el que los voluntarios de hospitales y ONGs llevaban a niños y heridos en camillas para tratar sus heridas. Según el Ministerio de Salud de Gaza, que controla Hamás, esta noche Israel ha ejecutado 11 ataques. Y en las últimas 24 horas han muerto 107 palestinos por los bombardeos israelíes. Además, destaca esta hora Al Jazeera en su portada que el Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos asegura en un nuevo informe que el ejército de Israel ha utilizado y está utilizando civiles enfermos y también desplazados como escudos humanos. Desde que salió, por tanto, de la ONU por primera vez, después de los 3 vetos de Estados Unidos, ese llamamiento de Naciones Unidas al alto el fuego, el ataque a Rafah, un hospital cerrado, bombardeos al norte de la franja. Ayer Israel advirtió a España de que
reconocer el Estado palestino, como propone el gobierno, sería tanto como dar una recompensa al terrorismo. Le preguntaremos a las 8:30 por esto al ministro de Exteriores Álvarez, con el que hablaremos de si cabe esperar una escalada en la otra gran guerra, en la de Ucrania, en vista de esa reacción de Putin a los atentados del viernes en Moscú. Es verdad que ahora Putin ha admitido que fueron islamistas los responsables del ataque, pero él sigue apuntando a Ucrania. Corresponsal en Moscú, Javier González Cuesta. El presidente ruso reconoció ayer lo innegable. El atentado de la sala de conciertos Crocus de Moscú fue cometido por yihadistas. Vladimir Putin lo admitió en una reunión por videoconferencia con los jefes de los servicios de seguridad y otros altos cargos. Sin embargo, insiste en buscar una conexión con su odiada Ucrania. Putin dijo que el acto terrorista islamista podría tener relación a través de una cadena de sucesos con las protestas de Maidán de 2014. El presidente ruso lanzó al aire varias preguntas que nadie contestó, como quién está detrás de la autoría intelectual del atentado y por qué supuestamente huían a Ucrania. El jefe de su comité de investigación, Sergei Bastrikin, dijo que los sospechosos detenidos han confesado todo, pero no respondió a ninguna de las inquietudes de Putin. El Kremlin, por otro lado, declinó comentar las torturas a las que fueron sometidos los presuntos terroristas. Pues esa es la imagen que ilustra esta mañana buena parte de las portadas del mundo, también de los periódicos en España, la de los detenidos en Moscú con signos de tortura. Aunque aquí en nuestro país hay otra imagen. Es cómo se produjo, cómo fue ayer la salida finalmente del exfutbolista Dani Alves de la prisión de Barcelona. Este viernes tendrá que ir al juzgado, cosa que tendrá que hacer cada viernes. Susana Ruiz, buen día. Buen día. Sí, Alves abandonó el centro penitenciario de Brians 2 muy serio, con la cabeza alta y mirando al frente. La salida de la cárcel se produjo a primera hora de la tarde, después de que por la mañana su defensa consignara el 1.000.000 de euros de fianza. Alves entregó a la justicia los 2 pasaportes que tiene, brasileño y español. Tiene prohibido salir del país y comunicarse ni acercarse a menos de 2 kilómetros de la víctima. También tendrá que comparecer en el juzgado cada viernes, aunque esta semana previsiblemente se deberá cambiar el día, ya que es festivo, es Viernes Santo. Viene un martes muy político con campaña en Cataluña, a eso vamos enseguida. Pero primero el tiempo, que nos va a seguir dejando lluvias y viento. Natacha Payá, buenos días. Buenos días. Efectivamente, el día será nuboso y fresco. En las próximas horas podrá nevar a partir de los 800 en el noroeste. En el resto, en cotas más altas. Los mayores acumulados los encontraremos en los principales sistemas montañosos, aunque también se espera nieve en varias ciudades de la mitad norte. Las precipitaciones serán dispersas y con muchos parones, y de cara a la tarde se volverán a concentrar en la mitad sur peninsular. El viento soplará fuerte en amplias zonas del país, pero más intenso en el estrecho, en el mar de Alborán y en Baleares. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hoy hay Consejo de Ministros, es martes, Consejo que va a aprobar, llevar al Constitucional la decisión que tomó hace unas semanas, se lo contamos aquí, el Parlamento de Cataluña, que tramitó una iniciativa legislativa popular que pretende proclamar la independencia por la vía unilateral. Es un movimiento que se produce a mes y medio para las catalanas. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Y que se produce, David, justo cuando Esquerra insiste en que le está proponiendo al PSOE hablar de un referéndum. Los socialistas dicen que no hay nada de eso. Según Ferraz, estamos hablando con Esquerra, pero no de lo que dice Esquerra. Rovira dijo este fin de semana que estaban negociando el referéndum. El PSOE, Esther Peña, ha salido en tromba a desmentirlo y la dirigente de Esquerra se ha visto obligada a matizar sus palabras. Seré rotunda. El Partido Socialista no está en ninguna negociación que hable de ruptures, de referèndum. Nosaltres hem posat sobre la taula el referèndum i estem esperant que el PSOE, que el govern espanyol posi sobre la taula la seva proposta. Al final resulta que los independentistas han puesto sobre la mesa el referéndum y ahora esperan respuesta. De momento, la respuesta del gobierno es recurrir al Constitucional para parar la iniciativa legislativa popular que insta al Parlamento a declarar la independencia. Dice el recurso de Moncloa que la ILP vulnera 7 artículos de la Constitución, desborda el Estatuto de Autonomía y contraviene distintas resoluciones del TC. Hoy la noticia política, por tanto, es esa, de momento y en principio, la que saldrá de la mesa del Consejo de Ministros, la de llevar el recurso ante el Constitucional para bloquear esa decisión que tomó el Parlamento de Cataluña. Bueno, oye, David, lo que está alargando Feijóo es a quién pone como candidato allí en Cataluña, precisamente. Ayer se vio el presidente del PP con Alejandro Fernández, que vuelve a pedir de todas las maneras, en este caso en redes sociales, ser el candidato, pero Feijóo, la verdad que se hace de rogar.
Sí, recordará Sastre que Alejandro Fernández le metió bastante el dedo en el ojo a Feijóo por los acercamientos a Junts. Pues bien, Feijóo, diremos entre comillas, que se lo está haciendo pagar. El líder del PP sigue deshojando la margarita electoral, sopesando qué cara ponen los carteles, y este lunes por la tarde ambos estuvieron reunidos. Fernández le dijo al presidente popular que quiere ser candidato, pero que estará lo que determine el partido, y el partido lo que quiere es terminar su ronda de consultas en Cataluña y decidir en las próximas horas. Pero ya hay presiones. Cayetana Álvarez de Toledo, ex número 1 en Cataluña, portavoz adjunta en el Congreso, ha dicho a las claras que Alejandro Fernández es el mejor candidato, pero bueno, el que decide al final es Alberto Núñez Feijóo. Son el 12 de mayo las elecciones, tampoco es que haya mucho tiempo. Feijóo se está haciendo de rogar para Alejandro Fernández y ya en esa espera, hay un mensaje de la confianza que tiene con su candidato. En fin, ya veremos, David, luego nos cuentas. Hasta luego. Hay otro asunto que tiene que ver precisamente con el PP. Guillermo Lerma, buenos días. Buenos días, Sastre. El PP fue quien propuso ir a Europa para que el comisario de Justicia mediara entre ellos, entre el PP y el PSOE, para renovar el Poder Judicial. Eso el Gobierno lo aceptó. Aceptó que hubiera un mediador europeo para una negociación entre los dos grandes partidos de España, entre el PP y el PSOE, para hacer algo que pide la Constitución, que manda la Constitución, que es desbloquear el Poder Judicial. Llevamos así más de 5 años. Bueno, la próxima reunión tenía que ser mañana, pero la ha aplazado el PP. Y así van pasando las reuniones, Guille, sin que pase realmente nada. Sí, pasan las reuniones, van ya 3 y pasa también el plazo de 2 meses que el comisario de Justicia se dio para intentar lograr un acuerdo entre las partes. Reinders y su equipo tenían todo listo para acudir mañana a Madrid a esa nueva cita con Bolaños y Pons, que en el último momento el PP ha pedido aplazar. Desde Bruselas explican que los partidos necesitan más tiempo antes de celebrar otro encuentro. Lo cierto es que el Gobierno asegura que estaba dispuesto a reunirse, la comisión dispuesta a mediar, y es Génova la que ayer, después de estas palabras de su portavoz Borja Semper. Quizás esta misma mañana esa reunión no se va a producir, o no está confirmada que se produzca el miércoles. No puedo decirle otra cosa, con lo cual lo que quiero decirle a su contrario es que no le puedo confirmar que el miércoles vaya a haber reunión. Es Génova la que confirmaba finalmente que la cita se pospone porque así lo reclama el propio partido de Feijóo. El PP asegura que la negociación se mantiene, nadie quiere ser señalado como el culpable de levantarse de la mesa, aunque lo cierto es que no hay una nueva fecha fijada para seguir con el diálogo, que sigue en el mismo punto desde la primera reunión. Guille, gracias. Hasta luego. Sobre la crispación, que tiene que ver también con el contexto que se produce en este aplazamiento de esta reunión, bueno, en Génova, en la sede del PP, preguntaron ayer al portavoz del partido, a Borja Semper, por la polarización asimétrica de la que, como saben, habla Pedro Sánchez. Oiga, es que a mí me han hecho vídeos. Este gobierno, este partido socialista, yo también soy facha. Todos somos fachas, siempre y cuando le lleves la contraria a Pedro Sánchez. Todos polarizamos, siempre y cuando le lleves la contraria a Pedro Sánchez. Y esto no puede ser. Por cierto, Sergio, en la Comunidad de Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha propuesto como consejero de la Cámara de Cuentas de la Comunidad a Joaquín Leguina, expresidente autonómico y exsocialista. A Leguina, que tiene ahora 83 años, le expulsaron del PSOE por pedir el voto para Ayuso en 2022. Ahora será consejero de la Cámara a cambio de 100.000 euros al año porque el PP tiene mayoría absoluta y porque cambió la ley para aumentar el número de consejeros de 3 a 7 y abaratar el número de votos necesarios para elegirlos. En el PSOE dicen no les sorprende ya la deriva del único presidente socialista que ha tenido Madrid, aunque le piden reflexión. Venir luego Javier Ruiz al abierto para contarnos el dato económico del día. A las 9 se publica, conoceremos el PIB del año pasado en España y también la noticia económica del día, que es esa compra del Estado de momento, el 3% de Telefónica después de la entrada de Arabia Saudí en una compañía que es clave estratégicamente para España. Y hablando de telecomunicaciones, el otro nombre propio es Telegram, el mismo juez que decidió suspender la actividad de esta aplicación, de esta compañía, una aplicación de mensajes instantáneos en España. Santiago Pedraz revocó ayer su propia decisión y admitió que fue desproporcionada. Miguel Ángel Campos. El juez Pedraz ha concluido que el cierre de Telegram era una decisión excesiva y desproporcionada después de recibir un informe de la policía que advertía de la incidencia de la medida que afecta a más de 8 millones de usuarios, así como de su impacto económico. El magistrado destaca que puede que la plataforma sea empleada para delinquir, pero mucha más gente la utiliza para comunicarse amparándose en la privacidad que ofrece. Pedraz da marcha atrás, pero pretende abrir un debate. Emplaza al legislativo a transponer la normativa europea que obligue a plataformas como Telegram a cumplir las leyes. Está en manos del Estado, dice, crear un espacio digital más seguro en el que se protejan los derechos fundamentales de todos los usuarios, que evite que queden impunes los delitos y que empresas como Telegram puedan plantear pulsos como este sin responder a los requerimientos
procedimientos de las autoridades judiciales desde un paraíso fiscal. Sobre tribunales. La justicia británica decide hoy si Julian Assange tiene que ser extraditado a Estados Unidos o puede seguir recurriendo su caso. Es el hombre que propició una de las mayores filtraciones de la historia, la de Wikileaks. Washington le acusa de delitos que podrían estar penados con 175 años de cárcel. Corresponsal en Londres, Lucas Font. La defensa de Assange confía en que los jueces acepten los argumentos presentados en la vista de finales de febrero, entre ellos que los delitos que se le imputan vulneran el derecho a la libertad de expresión y que su eventual extradición a Estados Unidos supone un serio riesgo para su salud física y mental. Pero la acusación insiste en que la seguridad del fundador de Wikileaks está garantizada y argumenta que la publicación de miles de documentos relacionados con las guerras de Irak y de Afganistán puso en riesgo la vida de los informantes del Pentágono. En caso de que los jueces den luz verde a la extradición, la defensa de Assange solo podrá recurrir al Tribunal de Estrasburgo y pedir la aplicación de medidas cautelares para frenar la extradición hasta que se tramite el recurso. En caso de victoria, Assange seguirá con su proceso judicial en el Reino Unido y permanecerá en la prisión de Belmarsh, donde ingresó de forma preventiva en 2019 tras 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres. 1 de cada 3 jóvenes reconoce que revisa el móvil, que mira el móvil mientras va conduciendo. Hay un estudio que señala que usar el teléfono es la principal distracción al volante, aunque 1 de cada 5 también reconoce que bebió o que se drogó antes de coger el coche. Javier Ruz Martínez. Un 32% de universitarios españoles reconoce haber revisado su WhatsApp al volante. El 23% usó el móvil sin manos libres. 6 de cada 10 reconocen haber tenido que intervenir en alguna ocasión para impedir que un amigo condujera bajo los efectos del alcohol o las drogas. Cuando les preguntan si ellos mismos lo han hecho, solo un 21% confiesa que sí. Un día miras el móvil al volante, concluyes, pues no ha pasado nada, y lo conviertes en un hábito. Pero sucede. Un día tienes un siniestro vial y ya no hay marcha atrás. Has arruinado tu vida y probablemente la de los demás. Es Ana Carchenilla, portavoz de AESLEME, la Asociación por la Prevención de los Siniestros Viales. El informe se llama Hábitos de los jóvenes al volante. Se ha llevado a cabo con 1.900 jóvenes de entre 18 y 25 años que participaron en actividades de Mutua madrileña. También incluye otro dato interesante sobre sus hábitos al volante. Un 22% reconoce abiertamente que no respeta los límites de velocidad. Otras noticias. En Brasil, el Tribunal Supremo da 48 horas a Bolsonaro para que explique por qué pasó 2 noches en la embajada húngara. Lo hizo después de que le confiscaran el pasaporte en el marco de la investigación sobre un intento de golpe de Estado. El juez que ha dado la orden es el relator de esa investigación sobre Bolsonaro y otros políticos y militares por el intento de golpe de Estado después de las elecciones que ganó Lula da Silva. Por su parte, Bolsonaro se ha limitado a cuestionar si es delito dormir en una embajada o hablar con el embajador. El New York Times es quien ha revelado las imágenes de Bolsonaro dentro de la embajada. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Elena Pisonero, Víctor Lapuente y Gonzalo Velasco. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.